Buenas noches, queridos televidentes de su canal 15. Hoy vamos a hablar del contexto o de la coyuntura de la economía, en general del tema del entorno económico, y para eso hemos invitado al profesor universitario José Luis Arce, quien además es el director de proyecciones y productos macroeconómicos en una firma que se encarga de hacer esa actividad que se llama CEPSA o Consultores Económicos y Financieros S.A., que se ubica cerca del campus Rodrigo Facio, aquí cerca de la universidad. Buenas noches, José Luis, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar esta noche con ustedes. Uno de los temas que se ha venido conversando en estas semanas y meses es un poco todo el problema, y hay dos dimensiones en ese problema, que es si la economía nacional va a llegar a los niveles en que se pensaba hace 6 meses que iba a llegar, y asociado con eso, cómo el entorno internacional también ha venido evolucionando de una manera distinta. Ustedes tienen una opinión autorizada y un récord de muchos años, 25, 26 creo que cumplen o 27, por ahí puede andar la cosa, y han tenido criterios siempre muy bien fundamentados. ¿Cómo sienten ustedes que está el entorno económico? Bueno, a nosotros nos parece en general que hay 3 o 4 elementos que pueden caracterizar muy claramente la coyuntura macroeconómica en lo que llevamos de este año, ¿verdad? Y un poco desde el segundo semestre del año anterior. Creo que la primera característica relevante es el tema del crecimiento económico. Es decir, tenemos ya casi 24 meses de que la economía costarricense está mostrando un ritmo de crecimiento relativamente lento, ¿no? Relativamente lento para economías de las características que tiene Costa Rica y sobre todo para el pasado, para la historia reciente del país. El crecimiento lento se manifiesta especialmente en los sectores productivos de base doméstica, que hemos llamado nosotros, que son los sectores distintos de los que están amparados a regímenes especiales, exportaciones amparadas a regímenes especiales, y hemos notado un crecimiento lento de alrededor del 2% desde hace casi 24 meses, lo cual es un poco extraño porque rompe un poco el ciclo de crecimiento económico que traía el país durante los últimos 10, 15 años, pero además implica que los ingresos de las personas y de las familias han estado creciendo muy lentamente en general. Y posiblemente también, José Luis, el mismo hecho de que si el ingreso de la gente crece poco, entonces estos gastan poco y la recaudación tributaria o la recaudación de impuestos también se mantiene, no podría crecer de manera acelerada, me imagino, y eso a su vez tiene problemas por otro lado. No, por supuesto, el lento crecimiento económico, ¿verdad?, que como le dije es producto de varios factores. Yo creo que fundamentalmente el sector externo, ¿verdad?, el efecto grave que ha tenido sobre la economía costarricense el aumento en los precios del petróleo y la caída de los precios de los productos de exportación, especialmente los agrícolas, en lo que ha redundado es una caída del ingreso de las personas, ¿verdad? En otras palabras, nos hemos vuelto más pobres como país, todos, ¿verdad? Y eso ha afectado el crecimiento económico. También ha afectado el crecimiento económico las expectativas un poco negativas de las personas en relación y de los empresarios en relación a las reformas económicas que no se han emprendido con toda la fortaleza o la fuerza que muchos sectores productivos esperarían. Y como bien dice usted, ¿verdad?, un lento crecimiento económico no solo se manifiesta en bajo ingreso de las personas, ¿verdad?, sino que también tiene un impacto sobre el sector fiscal, ¿verdad?, porque va a implicar una caída en la recaudación, que de hecho nos parece también que es otro tema preocupante, ¿verdad?, que los ingresos fiscales están creciendo a un ritmo relativamente lento, especialmente aquellos que están muy directamente relacionados con la actividad económica doméstica. Tenemos, por ejemplo, impuestos de renta,
ventas y consumo y sobre todo los arancelarios, ¿verdad?, que están creciendo a ritmos inferiores o alrededor del 12%, lo que implicaría en términos anuales una caída o un estancamiento en términos reales. Y eso llega a agravar aún más la frágil situación fiscal que tiene este país, ¿verdad? Una situación que hemos sabido administrar más o menos bien con ingeniería financiera, tanto de corte doméstico, ¿verdad?, cambiando las reglas del juego financiero del gobierno central, y también de corte externo por endeudamiento externo. Pero tenemos el problema todavía de esa fragilidad, es decir, el peligro de que el Banco Central tenga que hacer algún ajuste económico importante y utilice su instrumento, que sería la tasa de interés, para hacerlo, sin duda nos llevaría a una situación fiscal mucho más desequilibrada y preocupante que la que tenemos actualmente. Don José Luis, los amigos que están al otro lado de la pantalla, algunos de ellos pudieran no saber qué es esto de ingeniería financiera. ¿Qué es la cosa? ¿Traemos un ingeniero civil y construye un puente en las finanzas? ¿O cómo es que... Claro. ¿Cómo es esto de ingeniería financiera? Claro, ha habido un trabajo importante, yo diría que desde los últimos 4 o 5 años, para reformar un poco el manejo financiero del gobierno central, ¿no? Todos sabemos que tenemos un gobierno central que es deficitario, eso significa que gasta más de lo que recibe por ingresos, especialmente a través de impuestos. Eso significa que tiene que ingeniárselas, ¿no?, para poder financiar ese faltante. En años anteriores, el problema del financiamiento era que teníamos una deuda pública muy grande, ¿verdad?, y que estaba muy concentrada en los cortos plazos, y entonces para la Tesorería Nacional había un problema enorme de flujo de caja y sobre todo de vencimientos y de nuevas emisiones de bonos que tenían que realizarse para poder suplir esas necesidades de financiamiento nuevas, y además el financiamiento de la deuda que vencía y que había que renovar. Por suerte, durante los últimos 4 o 6 años ha habido un cambio importante en la gestión de tesorería. Seguimos teniendo el enorme problema de la deuda pública, ¿verdad? Todavía está sobre nuestras cabezas, arriesgando caernos encima, pero hemos mejorado la gestión en el sentido, ¿verdad?, de que hemos podido alargar los plazos de la deuda, de manera que la presión de corto plazo sobre las finanzas públicas y sobre el mercado doméstico de capitales es más limitada, ¿verdad? Y además hemos recurrido a financiamiento externo mediante emisiones de bonos que también han aliviado el peso doméstico. Cuando me refiero a ingeniería financiera, me refiero a ese trabajo, digamos, creativo, casi como un ingeniero civil, digamos, solo que en el ámbito financiero, que se encarga de diseñar esos nuevos instrumentos y diseñar las estrategias de manera de que la deuda, que sigue siendo grande, sea un poco menos pesada, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Sí, de alguna manera, tal vez una forma de ponerlo, y corríjame si le entiendo mal, es que antes de la ingeniería financiera, el polaco nos llegaba todos los días a tocar la puerta, y ahora sabemos que posiblemente el polaco vendría dentro de 1 año, vendría dentro de 2 años, y en algunos casos el polaco llega dentro de 10 años. Entonces, precisamente cuando es la colocación externa. Exactamente, digamos, hemos logrado extender los plazos de la deuda no solo en la parte externa, sino también en la parte interna, incluso a más allá de 5 o 10 años, ¿verdad? Ahora, en eso hay que quedar bien claros que el tema de la fragilidad del sector público sigue estando presente. Lo único que hemos hecho es lograr un poco de aire, ¿verdad?, en el corto plazo, pero en el largo plazo el peso de la deuda y el endeudamiento sigue estando ahí. Claro, porque la gran pregunta es cuando nos toquen la puerta si tendremos con qué pagar, y todavía no tenemos con qué pagar. Eso llevaría, y uno de los temas que surge ahí es la carga tributaria. La carga tributaria la definen los colegas de don José Luis como lo que se recauda en impuestos dividido entre la producción total. Esa es una de las definiciones. Y entonces, uno de los temas, porque la gente a veces se queja de que pagamos muchos impuestos, y la percepción es que no, que pagamos poquitos impuestos. Usted que ha estado en el exterior y que conoce las experiencias de otros países, ¿compartiría esa opinión? Yo creo que tenemos que ver, si uno analiza los promedios, ¿verdad?, que como todo promedio a veces suele ser engañoso, ¿verdad?, y por eso a la gente cuando se les compara con promedios siempre suele haber ese tipo de comentarios, ¿verdad? En términos promedio es real, es cierto que tenemos una carga tributaria muy baja, tenemos una carga tributaria del gobierno central, sin tomar en cuenta, digamos, los pagos por seguridad social a la caja, otros tipos de impuestos de carácter salariales o de carácter locales, ¿verdad?
tenemos una carga tributaria que se sitúa en torno al 12-13% del Producto Interno Bruto, que es una carga relativamente baja para los parámetros internacionales con los países con los que usualmente nos comparamos, ¿verdad? Y nos dejaría con cargas tributarias muy similares a las de países como Guatemala, ¿verdad? Que han sido considerados que sus finanzas públicas han tenido serios problemas de sostenibilidad, sobre todo por las demandas sociales que implica un gasto público creciente y con una carga tributaria muy baja. Entonces, sin duda tenemos en términos promedios una carga tributaria pequeña, una baja, ¿verdad? El problema es que la tenemos mal distribuida, me parece a mí, ¿verdad? Tenemos una carga tributaria en términos promedios baja, pero tenemos sectores importantes de la economía, ¿verdad?, que son muy dinámicos y que no están contribuyendo, digamos, al fisco en ese sentido. Para poner el ejemplo más típico, tenemos el sector de zonas francas, ¿verdad?, y de sectores de exportación, de regímenes de exportación no tradicionales, que producto de una serie de incentivos, ¿verdad?, en cierta medida bien otorgados, porque teníamos una gran cantidad de distorsiones que afectaban las actividades productivas de estos sectores, hasta este momento no habían pagado impuestos de renta. Entonces tenemos una carga tributaria que está agravando más fuertemente a los sectores que están más deprimidos económicamente en este momento, pero que deja a los sectores más dinámicos fuera de contribuir a las finanzas del sector público, con la paradoja de que son estos sectores más dinámicos los que requieren justamente más servicios públicos, porque son los que requieren mejores carreteras, requieren mejores aeropuertos y mejor infraestructura para poder realizar sus actividades productivas. La suerte que tenemos es que el año 2003, por acuerdos de carácter internacional, ese tipo de incentivos de tipo tributario van a desaparecer y entonces las empresas de zonas francas y de regímenes especiales van a tener que empezar a pagar impuestos, ¿no? Y eso no va a suceder solo aquí, sino que va a suceder en todo el mundo, o al menos en todos los países que están suscritos a la Organización Mundial de Comercio, y en ese sentido puede haber ahí una fuente de alivio si el país sabe aprovecharlo correctamente. Otra paradoja interesante en este sentido es que cuando un país como Costa Rica deja de cobrarle impuestos a las empresas de exportación, realmente lo que está haciendo es trasladándole a otro país la recaudación de impuestos. El sistema tributario costarricense es un sistema tributario que está basado en renta territorial, es decir, en otras palabras, lo que significa es que las personas que vivimos en Costa Rica pagamos impuestos por las actividades productivas que generemos dentro del territorio doméstico, ¿no? La mayoría de los países desarrollados, en cuenta Estados Unidos, tienen sistemas tributarios de renta mundial, lo que significa que una empresa norteamericana pagaría impuestos por las actividades que tiene dentro de Estados Unidos y también tiene en Costa Rica, tienen en Argentina, en México, es decir, desde una perspectiva global. Cuando Costa Rica deja de recaudar tributos a las empresas de exportación en Costa Rica, lo que está haciendo es incrementándole el margen, digamos, la ganancia a las empresas en Estados Unidos, y ahí sí están tributando. Entonces estamos cometiendo incluso hasta una cosa en cierta forma ridícula, que es un país pobre con muchas necesidades, está dejando de recaudar tributos, ¿no?, y está permitiendo que otro país que es mucho más rico los esté cobrando. Entonces el argumento de que los incentivos mediante impuestos podrían afectar negativamente a las empresas que exportan en el país, a mí me parece que hay que analizarlo con mucho cuidado porque no los afecta a todas por igual, y me parece que en el caso de las transnacionales ahí sí es claro que si no están pagando impuestos acá, los deben estar pagando en su casa matriz. Hablando de este tema de zonas francas y de las exportaciones y los problemas, pues nos lleva un poco al tema original que yo le había conversado, que quería que tocáramos un poco, que es un poco el tema de la situación del sector externo. ¿Qué vislumbra usted en ese ámbito? Bueno, el sector externo costarricense fue desde mediados de los años 80, quizás, sí, desde mediados de los años 80 es uno de los motores de crecimiento más importantes de este país. Todo el proceso de reforma, una parte importante del proceso de reformas económicas estuvo orientado a que Costa Rica se involucrara nuevamente en el comercio internacional, esta vez con una serie de nuevos productos de exportación que fueron muy dinámicos hasta hace algunos años. Lo que estamos viendo durante los últimos 16, 24 meses es que el dinamismo de las exportaciones está cayendo, ¿no? Está cayendo si uno analiza las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, ¿no? Está cayendo si uno analiza lo que le está sucediendo a las exportaciones agrícolas tradicionales, y en general lo que tenemos es una perspectiva bastante negativa, un mal desempeño en el sector exportador. Para este año nosotros estaríamos esperando una caída de alrededor del 15% de las exportaciones totales, ¿no?, producto por una parte de lo que le está sucediendo al café y al banano, ¿verdad?, sobre todo afectados por el problema de los mercados externos, donde los precios han caído sustancialmente,
Y después también tenemos problemas en otros productos que fueron muy dinámicos, pero que ahora parece que están teniendo problemas de mercado también, producto de la desaceleración de la economía norteamericana que nos está afectando fuertemente. Ahí Sí. entran todos estos productos agrícolas e incluso los productos de hasta hace muy pocos meses, no sé, ejemplo exportador costarricense que era la empresa multinacional Intel, ¿no? Las exportaciones de Intel el año pasado cayeron y este año van a caer probablemente un 50%, lo cual nos dejaría en un nivel muy parecido al que se exportó en el año 98. Y todo es producto del problema del entorno externo, ¿no? Con una economía de Estados Unidos que pareciera que va a crecer muy poco este año eh, y que eso incide en una menor demanda por nuestros productos. Claro, y ahí también hay otra situación simpática, más bien trágica, que es el hecho de que el gobierno de Costa Rica, junto con otros, hizo un esfuerzo para que en el caso de textiles se mantuviera la posibilidad de que los países de la cuenca del Caribe pudieran exportar textiles bajo ciertas condiciones a Estados Unidos. Y cuando se logra eso, y entonces viene la fiesta de las textileras, la fiesta es un entierro, Sí. porque muchas de ellas están cerrando y se están yendo. Afortunadamente de una manera ordenada, es lo que los medios nos van comunicando, lo cual es mejor. Es mejor que se mueran a poquitos y de manera seria Sí. que de otra forma, pero de todas maneras ahí hay otro ámbito donde el gobierno y los productores hicieron esfuerzos. Desde el punto de vista del otro lado del sector externo es la balanza de capital. ¿Cómo mira usted la situación de ese lado? Sí, bueno, desde el punto de vista de la balanza de pagos, digamos en general, nuestras exportaciones están yendo mucho y nuestras importaciones estancadas, producto de la desaceleración, lo que nos permiten es tener una balanza comercial que se está ensanchando, ¿verdad? Y que se está reflejando también en un ensanchamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿verdad? Para este año un problema quizás importante que tenemos que monitorear con mucho cuidado en Costa Rica es la expansión, el aumento de esa brecha comercial y de servicios externa, ¿verdad? Nuestra balanza en cuenta corriente este año va a llegar a un nivel que va a andar alrededor del 5% del producto, que es en términos comparativos internacionales un nivel alto y que podría empezar a encender luces de alarma, sobre todo para los inversionistas internacionales, ¿no? Que están planeando o que mantienen inversiones en el país, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando tenemos una brecha en cuenta corriente muy amplia, lo que significa es que estamos en términos generales consumiendo más de lo que estamos produciendo y que estamos vendiendo externamente. Eso significa que estamos teniendo que pedir prestado a la gente del exterior, ¿no? Una brecha en cuenta corriente grande significa que nos estamos endeudando. Por decirlo en términos más familiares, estamos utilizando quizás la tarjeta de crédito del país en el mercado internacional. Pero para que a ustedes sigan prestando, los mercados internacionales son realmente bastante exigentes y requieren que el país muestre una serie de desempeños macroeconómicos adecuados, ¿verdad? Si nos seguimos endeudando externamente, ¿verdad? Si nuestra brecha en cuenta corriente se sigue ampliando, lo que va a suceder es que nos van a empezar a mirar con ojos menos buenos, ¿verdad? Y nos van a complicar aún más la tarea de financiamiento, que es para donde va su pregunta. Esa brecha en cuenta corriente requiere un financiamiento por la cuenta de capitales mucho más amplio, ¿no? Y ese financiamiento de la brecha esa brecha mediante capitales externos requiere, sin lugar a dudas, que el país muestre algún tipo de ajuste, ¿no? En la corrección del desequilibrio original y sobre todo va a requerir quizás que las tasas domésticas de interés que han estado muy bajas durante los últimos meses tiendan a subir un poco para atraer más el capital externo, ¿no? En ese sentido. Pero quizás el punto más débil de la estrategia política económica que están siguiendo las autoridades monetarias y las autoridades del país es quizás ese elemento de esa brecha externa ensanchándose, ¿verdad? Y que vamos a requerir financiamiento externo, el cual para el segundo semestre ya parece que se nos ha acabado. Entonces, sin duda alguna, nosotros estaríamos viendo ahí algún tipo de ajuste de carácter quizás monetario, de tasas de interés en el segundo semestre de este año. Entonces, para los televidentes, podríamos concluir que las tasas de interés que han venido bajando van a dar vuelta y van a empezar a subir, o la velocidad con que se ha venido devaluando el colón va a cambiar de ritmo, o ambas cosas. O ambas cosas, exactamente. Es decir,
las fuentes de financiamiento externo, como le dije, ya no queda más que el capital privado, ¿no? Ya al principio de este año el gobierno de la República se endeudó externamente por 250 millones de dólares, lo que significa que el financiamiento de esa brecha externa solo puede cubrirse de dos maneras. O atrayendo capitales externos, que implicaría un ajuste en la tasa de interés, ¿no?, hacia arriba, y un ajuste, como usted bien dice, en el ritmo de evaluación también hacia arriba ligeramente, ¿no?, o permitir la pérdida de reservas monetarias internacionales, ¿no? La pérdida de reservas monetarias internacionales es una posibilidad que puede evaluarse, los niveles son relativamente altos para Costa Rica. El problema es que una pérdida muy acelerada de reservas asusta a la gente en el país y sobre todo asusta a la gente afuera, ¿no? Y entonces un país que depende tanto de los flujos de capital internacionales y cuya estrategia de política económica durante los últimos 4 o 5 años ha estado centrada en la obtención de financiamiento externo, no puede darse el lujo de perder 200 o 300 millones de dólares en reservas, porque eso implicaría sin duda alguna que empezarían a mirarlo menos bien en los mercados internacionales, ¿no? Sí, incluso desde el punto de vista de mirarlo bien, una de las características interesantes precisamente en ese endeudamiento de los 250 fue precisamente el que Costa Rica consiguió una tasa de interés muy razonable en un periodo muy largo, es decir, sobre una operación de 10 años. Digamos, el riesgo país ya se lo deseara Argentina y un montón de otros países, ¿verdad? Pero ese riesgo país, de alguna manera, refleja la percepción de los deudores de que les vamos a pagar. Claro. Por eso pequeñito, pero si algunos síntomas empiezan a sugerir que quizá no podamos pagar, entonces... Exactamente. Y el problema para el país sería un estrangulamiento, un cierre de esa válvula de financiamiento externo, porque si no contamos con financiamiento externo para financiar este déficit en cuenta corriente, la economía va a tener que ajustarse de una manera más violenta, vía más desempleo probablemente, vía una contracción más aguda de la demanda doméstica, que desde el punto de vista de los consumidores y de los costarricenses implicaría entonces una caída en su nivel de vida mucho más acentuado, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, don José Luis, ¿usted sentiría que la mayor parte de las políticas las debería plantear el Banco Central o las debería plantear el Ministerio de Hacienda, o es más bien un evento conjunto? A mí me parece que las políticas de corto plazo, ¿no?, las que tienen que ver con tasas de interés y que van a tener que ver con el ajuste en el ritmo del tipo de cambio, va a tener que realizarlas el Banco Central, porque no vemos un esfuerzo de reforma en el ámbito fiscal importante, ¿no? Entonces, el Banco Central, en su papel de compensador, digamos, de esos desequilibrios que se están generando en el sector fiscal, va a tener que tomar acciones, porque ese es su papel es justamente ese, ¿no? Ahora, el problema no está en el Banco Central, es decir, la gestión monetaria, me parece a mí, del Banco Central durante los últimos años, ¿verdad?, particularmente a partir del año 95 ha sido, yo diría, casi impecable, ¿verdad?, en el sentido de una aplicación muy ortodoxa, muy correcta de los instrumentos de política monetaria en general, pero el problema ha estado más que todo en la parte fiscal, ¿verdad?, un desequilibrio fiscal creciente, ¿verdad?, y que llega a ser en torno al 5% del producto cuando incluimos las pérdidas del Banco Central, que son causadas por situaciones fiscales también, ¿verdad? Cuando incluimos esas pérdidas, un déficit de 5% del producto, sin duda alguna, es un elemento desestabilizador en cualquier economía, ¿verdad? Entonces, mientras no resolvamos el problema fiscal, ¿verdad?, no va a haber una solución sostenible de largo plazo en ese sentido, ¿no? Y desgraciadamente no hemos hecho mucho, ¿no?, o casi no hemos hecho nada más bien en el ámbito fiscal, ¿no?, en ese sentido durante los últimos años. Entonces eso está dejando ese problema para futuro, ¿no?, y lo que hemos hecho más que todo es administrar ese problema fiscal mediante, como les había mencionado al principio, mediante ajustes de carácter financiero, pero no entrándole al problema que son los niveles de ingreso, ¿no?, que ya hemos hablado que eran relativamente bajos, ¿no?, y sobre todo el gasto, que en cierta medida es un gasto que está mal distribuido, ¿no?, y que quizás es interesante. Mucha gente piensa que en un país como Costa Rica habría que recortar gastos. A mí me parece que quizás haya que gastar más, ¿no?, pero que haya que gastar más en ciertos tipos de rubros. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, me parece que infraestructura es un elemento donde el país debería estar invirtiendo sustancialmente más de lo que tiene actualmente, ¿no?, y además en gasto social. Me parece que en educación y salud, ¿no?, es donde sin duda alguna el papel del Estado no puede desaparecer, sobre todo a nivel de salud básica, ¿verdad?,
y a nivel de enseñanza primaria y secundaria, ¿verdad? Donde creo que es clave ahí el papel estatal y que el país quizás debería gastar más en eso y reorientar su estructura de gasto, ¿verdad? Y no como la tiene ahora, digamos, muy limitada en ese sentido. Hay un cambio de estructura de gasto reciente. En estas semanas la Asamblea Legislativa aprobó un proceso por el cual el 10% de la recaudación de impuestos se va a dar a los municipios. Se va a hacer de manera escalonada, pero de todas maneras se va a hacer eso. ¿Qué le pareció a usted esa medida? A mí me parece que las políticas que van orientadas a descentralizar y a permitir un poco más de participación de las comunidades en el manejo de ciertos recursos son positivas, ¿verdad? Y sin duda alguna los gobiernos centrales tienen la tarea también de distribuir, porque todas las comunas o todos los municipios no son igualmente ricos, ¿verdad? Entonces va a ser necesaria una tarea de redistribución de manera que los sectores más pobres o las comunidades más pobres puedan obtener más recursos. Lo que me preocupa un poco es esa tendencia a estar comprometiendo ingresos fiscales de manera fija hacia gasto, ¿verdad? Eso sí me preocupa, me parece que nuestros legisladores son muy dados a fijar destinos específicos para impuestos, ¿verdad? Y establecer destinos de gasto asociados con otras variables, ¿verdad? Casi de manera automática. Y eso está dejando, sin lugar a dudas, prácticamente sin flexibilidad al Ministerio de Hacienda para poder hacer política fiscal o para poder hacer los ajustes que requiere, ¿verdad? Entonces creo que me parece que son buenos esos financiamientos, ¿verdad? Esos recursos que se están canalizando hacia municipalidades, pero que habría que replantearse la forma de otorgarlos, ¿verdad? A mí me da la impresión un poco, José Luis, y yo no sé si usted compartiría ese punto de vista, es que es un poco darle maná del cielo a las municipalidades, porque no se le dan nuevas tareas, es decir, un poco en algunos de los esquemas que se plantean en otros entornos, en otros países, los municipios tienen ciertas otras tareas que los que tienen acá, y entonces para realizarlas les vendría bien esos ingresos adicionales, pero aquí no se les crean nuevas tareas y sí se les dan nuevos ingresos, y entonces eso, además de que desestabiliza del lado del gobierno central, que ya está desestabilizado, encima crea un exceso de ingresos relativo a nivel de los municipios. No sé qué le parece eso. Yo estoy de acuerdo, digamos, con su opinión en general. Me parece que es cierto que el financiamiento debería estar condicionado también a ciertas reglas de desempeño, ¿no? Me parece que habría que establecer los incentivos adecuados para que las municipalidades utilicen los recursos para las tareas que las comunidades requieren, ¿verdad? Y eso incluiría otras tareas, ¿verdad? Por ejemplo, una posible vertiente de ajuste o de reforma sería, en el caso del país sería interesante plantear un sistema de educación municipalizado, por ejemplo, que las escuelas públicas de los diferentes cantones estén en cierta forma más vinculados a las municipalidades de cada región. Y eso sí justificaría en su óptica, claro. Y eso justificaría entonces dotarlas de más recursos, ¿verdad? Para que puedan entonces operar sus sistemas educativos, ¿verdad? Siempre bajo criterios y lineamientos de carácter central, ¿verdad? Pero en términos de contratación, por ejemplo, profesores o de ciertos recursos particulares de acuerdo con las características de la comunidad donde se realizan donde se prestan los servicios. Pues con esas ideas tenemos que agradecerle su participación, decirle a los televidentes buenas noches y recordarles que el próximo domingo a las 9 de la noche estaremos de nuevo repitiendo este programa. Buenas noches.